Gorka, que está con nosotros esta mañana. Y qué placer tenerte con nosotros, porque tienes una trayectoria muy importante en la ópera. Este es tu quinto material discográfico, pero el primero en versión balada pop. Así es, pues sí, efectivamente, después de 24 años de carrera, muchos me conocen por mi carrera en la ópera, aquí en México algo de comedia musical, pero esta es mi primera producción de balada pop, pues un disco con muchas ilusiones, un disco que quería grabar desde hace 7 años. Un sueño realizado. Es un sueño realizado. De hecho, yo empecé como baladista pop. La vida me fue llevando a otros caminos, pero bendito sea Dios, me regresa al camino de la balada pop, que yo estoy feliz y encantado. Ya tuviste el Lunario, viene el segundo en este mes de febrero, con grandes éxitos para el segundo, ahora sí que material discográfico en versión pop balada. Correcto, sí, pues en septiembre hicimos el primer lunario ahí en el Auditorio Nacional y fue pues un éxito lleno total y la gente pidió que hiciéramos otro lunario y 23 de febrero tendremos otro lunario con este show En Mis Zapatos. Me encanta lo que estás manejando, En Mis Zapatos. ¿Por qué En Mis Zapatos? Platícale al público. Pues bueno, porque todas las canciones del disco y del show son canciones que de alguna manera fueron interpretadas por grandes cantantes, ¿no? El disco es un homenaje a los grandes intérpretes de los 70s y 80s, a José José, a Rafael, a El Puma, a Emanuel. Entonces, bueno, pues son grandes temas de grandes baladistas y ahora calzados en mis zapatos. ¿Le vas a echar todos los kilos a este material discográfico? ¿Vas a dejar un poco el teatro? Digo, es tu pasión también, pero sin duda alguna hay que aprovechar pues el tiempo, como tú le dices, la vida te llevó a realizar este sueño y te deseamos todo el éxito del mundo. Muchísimas gracias. ¿Qué nos vas a cantar? Voy a cantar una canción que cantaba el maestro José José, Desesperado. Pues el aplauso para Gorka, que está con nosotros en Tus Ciudades. ¡Aplauso! Por favor, como estés, como sea, que a nadie le importa. Aunque te hayas manchado de todo, para mí es igual. No me importa lo que seas, no me importa si has cambiado, no me importa si eres otra, no me importa lo pasado. Vuélvete, lo ruego, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí. Vuelve. Aunque vengas de Dios sabe dónde, aquí está tu casa. Aunque te hayan tocado 1000 manos, para mí es igual. No me importa lo que digan, no me importa lo que has dado, no me importa si estás limpia, no me importa lo pasado. Vuélvete, lo imploro, porque estoy desesperado, decidido a aceptar lo que sea, tú has ganado. Ya lo ves que sin ti soy un hombre acabado, sin ganas de vivir, desesperado. Necesito tu cuerpo caliente a mi lado para darme esa fuerza que solo tú me has dado. Ten piedad de mí.
decidido a aceptar lo que sea. Ten piedad de mí. Muchísimas gracias. Bueno, esta es otra canción del disco En Mis Zapatos, una canción más movida del maestro Nino Bravo. Tú cambiarás. Tú cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Tú cambiarás cuando sepas distinguir el bien del mal. Cambiarás, pero nada podrá ser de nuevo igual. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Tú cambiarás Y de mí te acordarás llorando. cambiarás, Y quizás una tarde quieras buscarme para volver a mí. Cambiarás cuando sepas comprender mi amor por ti. Cambiarás y jamás podrás vivir lejos de mí. Sin un adiós me iré para no volver. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Sé muy bien que con el último beso sé que esperarás mi regreso. Sé que en ese instante cambiarás. Sé muy bien que en ese instante cambiarás. Aplauso para Manuel Gorka. Qué placer de verdad tenerte aquí en el programa. Un placer para Te mí. deseamos mucho éxito. Estoy viendo los temas que son, bueno, una cosa maravillosa. Dueño de nada el Dueño tema. de nada. Ese fue el sencillo pasado del maestro José Luis Rodríguez el Puma. Increíble. Amor sin final. Cartas amarillas que platicamos de este sencillo. De este sencillo que es un cantante español que se llamaba Nino Bravo, Ajá. que en España fue pues el José José español, Sí, claro. y murió muy joven justamente grabando un disco que se llamaba América, con este disco con el que venía a México para conquistar América, pero pues se nos murió en el camino, así es que todos estos temas estarán, estos y 8 más, en el Lunario este 23 de febrero. Viene un dueto con Fernanda de Con Fernanda Pandora. Meade de Pandora, la canción de Arena, una canción que cantaba el grupo Trigo Limpio. Y bueno, pues son puras cancionzasas, ¿no? Con grandes Claro. intérpretes. Y la vamos a pasar muy bien en el Lunario. La Tus vamos a redes pasar muy, sociales muy para bien. que el público esté enterado de tus presentaciones, de dónde vas a andar y demás. @Manuel Gorka, con K de kilo, @Manuel Gorka. Y ahí están todas mis redes sociales donde vamos a estar. Va a haber unos acústicos que vamos a hacer para celebrar el mes del amor y la amistad. Ah, qué Y padre. viene el Lunario el 23 de febrero, que Ahí espero estaremos. que ahí estén, que nos Por hagan el favor de supuesto. El acompañarnos. aplauso, por favor, para Manuel Gorka.